El sueño de Palmira. Al amanecer del 4 de abril de 1813, Hester Stanhope partía de Damasco al frente de una majestuosa caravana de camellos que causó una gran expectación entre los habitantes de la ciudad. Su amante, Michael Bruce, había regresado unos días antes de Alepo para sumarse a esta travesía, que no pensaba perderse a pesar de los riesgos que implicaba. En una carta a su padre le decía: si Lady Hester triunfa en esta empresa, le habrá cabido al menos el mérito de ser la primera mujer europea que ha visitado la antaño célebre ciudad. ¿Quién sabe si ella será capaz de demostrar que es una nueva cenobia y está destinada a restaurar su antiguo esplendor? Ni Bruce ni el cónsul Mr. Barker pudieron convencer a Lady Hester de que hiciera el viaje a Palmira en un cómodo palanquín, donde estaría más protegida en caso de un ataque beduino. A ella, que era una experta amazona y siempre encabezaba su caravana, la idea de ocultarse tras las cortinas de una silla de mano le pareció insultante. Lady Hester abría el cortejo, vestida espléndidamente para la ocasión con un beduino y montando el semental que le había regalado el pashá. En una carta describe con detalle su pesada vestimenta. Llevo en la cabeza un largo pañuelo de algodón vasto y seda doblado de esquina a esquina y puesto encima de mi bonete rojo. Rodeando la cabeza para sujetar este pañuelo se llevan varias filas de cordón grueso hecho con pelo de caballo que dan 3 o 4 vueltas. Una camisa, un par de amplios pantalones superpuestos y una especie de chaqueta de algodón y seda roja sujeta la cintura por un cinturón de cuero. Sobre la camisa llevo una pelliza de piel de cordero blanco y sobre la misma una inmensa túnica llamada abba con 2 orificios para pasar los brazos, hecha de un tejido similar al de las alfombras con llamativos colores y motivos geométricos. Detrás de la dama inglesa marchaba su vistosa guardia personal, un nutrido grupo de beduinos que portaban largas lanzas adornadas con plumas de avestruz. Le acompañaban también la señorita Fry, que acababa de recuperarse de un peligroso ataque de pleuresía, pero que esta vez no pudo negarse al viaje. El señor Bruce y el doctor Merrion, que al igual que Lady Hester no pasaba inadvertido con su cabeza afeitada excepto una larga coleta en la parte de la coronilla, y cubierto con una piel de oveja de color cobrizo y sin separarse nunca de su pipa turca que mide cerca de 1,80 m. Un pequeño ejército de sirvientes, cocineros y mozos de establo árabe cerraba la singular caravana. 32 camellos cargaban el pesado equipaje, las tiendas de campaña, alimentos y provisiones como leña, sacos de arroz, harina, café, azúcar y tabaco, sin olvidar los utensilios de cocina y las herramientas. 9 camellos llevaban el pienso para alimentar a los caballos y finalmente otros 8 iban cargados exclusivamente con pellejos de agua para el viaje. Lady Hester tenía por delante más de 200 kilómetros de árido desierto, sin caminos y donde les aguardaban los bandidos. En 1893 el escritor Pierre Loti, en su peregrinación por Tierra Santa, ya mencionaba a los temidos árabes nómadas dedicados al pillaje y los asaltos a las caravanas. Son los más salvajes e intratables de entre los beduinos. Todos ellos son ladrones y sus ataques, que recuerdan los de los amalecitas, llegan hasta el desierto de Siria, en las proximidades de Palmira. Palmira, lejana y aislada, era para los viajeros del 18 uno de los lugares de la antigüedad más románticos de Oriente. En medio de la inmensidad del desierto aparecía junto a un oasis de palmeras una ciudad de amplias avenidas adornadas con ricas columnas de capiteles esculpidos, imponentes templos decorados con esculturas y magníficas tumbas e hipogeos revestidos de llamativos murales. Desde tiempos remotos la ciudad oasis de Palmira, también llamada por los árabes Tadmor, soportó un buen número de invasiones hasta que los franceses y británicos se repartieran el territorio de la actual Siria. Aquí florecieron grandes civilizaciones como la sumeria, babilónica, romana y la griega, mientras los mercaderes de Palmira continuaban acumulando grandes riquezas con sus negocios. Ya en el siglo I a.C., el comercio de caravanas que hacían la ruta de la seda y traían esclavos, sedas, especias, ébano, marfil o joyas, convirtieron a Palmira en una ciudad tan rica que despertó el interés de Roma. Los acaudalados mercaderes levantaron grandiosos templos y vivían en lujosas mansiones revestidas de mármol.
decoradas con pinturas murales, en su manera de demostrar a los visitantes una opulencia por la que pagarían un alto precio. A Hester, que no era muy amante de la historia ni de la arqueología, lo que más le interesaba de Palmira era la figura de la reina Zenobia, con la que se identificaba espiritualmente. Las leyendas sobre la misteriosa soberana que desafió al Imperio Romano se desgranaban a la luz de las fogatas beduinas en el desierto sirio y su historia se mantenía viva de boca en boca. En el año 267 después de Cristo, tras el asesinato de su marido, el rey árabe Odenato, Zenobia se proclamó a sí misma reina de Palmira, ocupando el cargo en nombre de su hijo menor, Wah-Palat. Famosa por su belleza, refinada cultura y gran inteligencia, debió de ser una mujer muy ambiciosa y de extraordinario valor. Montaba a caballo como el mejor de sus soldados, hablaba varias lenguas, entre ellas el arameo, el griego y el egipcio, y se creía descendiente directa de Cleopatra. Su gran sueño al alcanzar el trono de Palmira era crear su propio imperio y conseguir la independencia total de Roma. Cuentan los cronistas de su época que llegó a proclamarse Augusta, acuñó monedas con su efigie y desafió al emperador Aureliano. De sus caros y sofisticados gustos nos hablan algunos de los edificios que mandó levantar durante su reinado, entre ellos el baño de Zenobia de aguas termales construido en piedra de granito traída de las canteras de Asuán, dotado de sus correspondientes salas de agua caliente, fría y templada, era para su uso exclusivo. En el año 272, Aureliano, viendo con inquietud que las tropas de Palmira habían conquistado toda Siria y el Bajo Egipto y que marchaban hacia Asia Menor, declaró la guerra a Zenobia. El emperador, al frente de su ejército, cercó Palmira y le pidió a su reina que se rindiese, pero Zenobia se atrincheró tras las murallas de la ciudad dispuesta a resistir. Cuando los víveres y el agua comenzaron a escasear, la reina se vio obligada a abandonar la ciudad en compañía de su hijo y una reducida escolta. En su huida fue descubierta y capturada por los romanos cuando intentaba llegar a Persia en busca de auxilio. Los habitantes de Palmira, sin su reina y sitiados por las tropas de Aureliano, acabaron rindiéndose al enemigo. En el 273, el pueblo de Palmira se levantó de nuevo contra los romanos, y estos saquearon e incendiaron la ciudad, asesinando a todos los rebeldes. Palmira cayó en el olvido, y las arenas del desierto fueron ocultando su majestuoso pórtico. La larga avenida coronada por columnas, el teatro, las termas, los templos dedicados a las deidades y los cuidados jardines que rodeaban las casas patricias. En cuanto al destino de Zenobia, hay leyendas para todos los gustos. Unas hablan de que tras su captura a orillas del Éufrates, la reina sufrió la terrible humillación de tener que desfilar encadenada por las calles de Roma en un cortejo que celebraba la victoria de su emperador y moriría más tarde en una celda. Otra versión más romántica apunta que Aureliano le perdonó la vida y acabó casada con un senador romano, viviendo como una feliz matrona en una villa palaciega a orillas del Tíbet. Para Hester era una heroína y todo un ejemplo por su coraje y determinación. A la viajera no le importaban las tormentas de arena, los animales salvajes, la amenaza de los bandidos o la escasez de agua, con tal de pisar el mismo escenario que su ilustre antecesora. Al día siguiente de su partida de Damasco, mientras se adentraban en el desierto, Lady Hester escribió: «Todo el mundo está sorprendido de mi valor. Estos hombres no temen a nada. Pero por suerte para mí, soy bien conocida para unos cuantos miles de habitantes que me han visto cabalgando con su jefe. Creo que tengo mucho menos que temer que ninguna otra persona». La dificultad de esta aventurera era que el gran jefe Mahaná al-Fadel, cuyo hijo me guiaba, estaba en guerra con los poderosos árabes de Al-Faidán, y por culpa de ellos teníamos miedo a ser atacados, particularmente desde que corrió la voz de que por mi captura podrían conseguir 25,000 piastras. La primera noche acamparon a orillas del río Orontes. Para su seguridad, Hester contaba con la protección de un esclavo sudanés llamado Guntar, que montaba guardia a la puerta de su tienda, armado con una enorme hacha de doble filo. Según el irónico Dr. Merrion, tenía un aspecto tan amenazador y un hacha tan afilada en la mano que casi siempre aterrorizaba a aquellos que tenía que proteger, y los sheikh
que visitaban a Lady Hester se negaban a traspasar la puerta de su tienda. Al día siguiente ocurrió algo inesperado. Corrían rumores de que el grupo iba a ser atacado y los ingleses descubrieron que su guía Nazar y los beduinos que los escoltaban habían desaparecido abandonándoles a su suerte en medio del desierto. Al anochecer, Hester organizó el campamento y tras montar las tiendas ordenó a todos los hombres de la expedición que tomaran sus armas y se colocaran en puntos estratégicos de defensa. No sufrieron ningún ataque y ya entrada la noche apareció por el campamento el joven Nazar con sus hombres sin dar ninguna explicación. Lady Hester entendió que habían querido poner a prueba su valor para subir el ya excesivo precio de sus servicios. Pero los beduinos no conocían el carácter indómito de la extranjera, a quien a partir de este instante no osaron defraudar. A los 8 días de marcha y sin más contratiempos, la caravana llegó a las afueras de la antigua ciudad de Palmira. El 29 de marzo, 1 millar de personas esperaban a la gran reina blanca que montaba un caballo, regalo del Pasha de Damasco, que viajaba con libros sagrados y mapas para encontrar tesoros y una bolsa de hierbas mágicas mediante las cuales podía transformar las piedras en oro. Al menos eso es lo que habían escuchado decir a los nómadas que llegaban de Damasco, acerca de la mujer europea que vestía como un beduino. Esta vez el recibimiento no defraudó a la viajera, que a medida que marchaba por la calle principal no daba crédito a lo que veía en sus ojos. El jefe y 300 hombres salieron a recibirnos a 2 horas de distancia de la ciudad. Él y algunos de sus nobles montaban espléndidas yeguas árabes y vestían con chales de seda y grandes turbantes. Los hombres en su mayoría iban desnudos, excepto un taparrabos ornamentado con pedazos de piel, cuentas, dientes de mono y todo tipo de extraños abalorios. Todos iban armados con pistolas y me rodearon disparando justo al lado de mi rostro, dando gritos salvajes, cantando y bailando. Toda esta exhibición duró hasta que llegamos al arco triunfal de Palmira. Hester y su séquito fueron conducidos por la calzada de la avenida principal coronada de esbeltas columnas que antaño sostenían los bustos de los personajes más insignes de Palmira, la misma por la que solía desfilar Zenobia, al frente de su ejército, vestida con un manto de púrpura y morrión dorado, aclamada por el público. El doctor Merrion, testigo del singular recibimiento, anotaría en su diario: ¿cuál sería nuestra sorpresa al ver, a medida que avanzábamos por la avenida, que varias jóvenes hermosas se habían colocado en estos pedestales, en las posturas más graciosas y con guirnaldas en las manos? Mientras avanzaba hacia ellas Lady Hester, estas esculturas vivientes permanecían inmóviles en sus pedestales, pero una vez que había pasado, saltaban a tierra y se unían para danzar a su lado. El momento culminante de aquella marcha triunfal fue cuando un niño que se había subido al arco colocó una corona sobre la cabeza de la viajera. Hester Stanhope se sentía inmensamente feliz. He sido coronada reina del desierto bajo el arco triunfal de Palmira, le confesaría emocionada a un amigo de Inglaterra. Por fin la profecía se había cumplido. Los viajeros levantaron sus tiendas junto al Templo del Sol, que durante los siguientes días sería su residencia. Sin embargo, Hester no iba a poder disfrutar durante mucho tiempo las mieles del éxito, porque había corrido la voz de que el motivo real de su visita era encontrar valiosos tesoros escondidos bajo tierra. Fue el propio Nazar quien le advirtió de la presencia en la ciudad de miembros de la tribu enemiga de Al-Faidan y el riesgo que corrían sus vidas. La dama, que por una vez en la vida se mostró razonable, prometió a sus acompañantes que la caravana partiría en breve. Antes de abandonar la mítica ciudad, Hester, Michael Bruce y Merrion recorrieron sus edificios más emblemáticos, incluido el magnífico teatro con su fachada de capiteles corintios y asientos esculpidos en piedra, y grabaron sus nombres, como era costumbre entonces, en un lugar bien visible para la posteridad. La caravana de Lady Stanhope llegó unos días más tarde y sin incidentes a la tranquila ciudad de Hamma. Sus habitantes salieron al encuentro de la inglesa gritando entusiasmados: «¡Bienvenida, reina y señora!». El viaje a Palmira la había convertido ya en un personaje célebre y este hecho iba a cambiar definitivamente su destino. Durante un mes se quedó a vivir en esta ciudad siria, rodeada de hermosos jardines cultivados a orillas del río y mecida por el sonido inconfundible de sus enormes norias impulsadas por las aguas del Orontes.
Cuando se recuperó de su aventura en Palmira, la viajera escribiría acerca de su estancia en Hamma. Cuando desmonté del caballo, me estiré en el suelo como si hubiera estado muerta, no de miedo, sino de fatiga y sed. Cuando bebí, me recuperé y en un cuarto de hora estaba tan animada como siempre. Nos quedamos 30 días con estos árabes cuyo carácter he podido estudiar bastante bien. El objetivo de Bruce era ver Palmira, el mío observar la vida de los beduinos. Me gustan las bellas artes, pero sí he de decir la verdad, estoy mucho más interesada en las obras de Dios que en las del hombre. Estos salvajes, guiados por sus habilidades y que han reducido las necesidades de la naturaleza humana prácticamente a nada, daban un extraordinario ejemplo de fortaleza física y mental. Además, la belleza de algunas zonas del desierto al principio de la primavera resulta difícil de describir. Algunas de las plantas que más nos cuesta hacer crecer florecen aquí en 15 días como por arte de magia. Florecen entre innumerables hierbas aromáticas desconocidas para nosotros y tan rápido como crecen mueren a causa del calor y los vientos secos. La monja del Líbano. El 10 de mayo de 1813, Lady Hester y su grupo partían de Hamma rumbo al puerto de Latakia para pasar el verano. Hester y Bruce alquilaron una casa que, aunque estaba bastante deteriorada, era espaciosa, soleada y disponía de varias habitaciones abovedadas muy frescas. El doctor Marion, cuya fama era tan importante a estas alturas como la de su señora, quería ejercer su profesión y ocupó una vivienda más pequeña donde instaló su consulta. En realidad, los viajeros ingleses huían de las devastadoras epidemias de peste que por esta época azotaban la región. Un año antes, en Estambul, habían muerto más de 200.000 personas víctimas de esta enfermedad contagiosa. Si Lady Hester había elegido esta apacible aldea de pescadores, era porque la costa siria se creía libre de epidemias. Pero en junio, la peste llegó a Latakia y el doctor Marion atendió a las primeras víctimas de esta mortífera enfermedad. Lady Hester supo que a Damasco, distante unos 300 kilómetros, no podía regresar, pues habían muerto hasta el momento 100.000 personas como consecuencia de la epidemia. En aquellos días de incertidumbre, cuando Lady Hester no sabía muy bien a dónde encaminar sus pasos, su amante Michael Bruce decidió regresar a Inglaterra. Estaba harto de viajar por estas regiones de Oriente y, a diferencia de su compañera, detestaba a los árabes. En 3 años nunca se molestó en aprender su idioma y la pasión que sentía por la excéntrica dama hacía tiempo que se había extinguido. Habían pasado muy buenos momentos juntos, pero ahora Hester solo le encontraba defectos. Creía que lo había sobrevalorado cuando en realidad el joven no estaba destinado, como ella, a realizar grandes empresas. En una dura carta dirigida por esas fechas al señor Crawford Bruce, Lady Hester se quejaba de su hijo en los siguientes términos: monta sumamente mal para ser un hombre que se pretende refinado, y le he recomendado que vaya a una escuela de equitación. No hay nada tan necesario para un inglés como montar bien a caballo. Debería además aprender a utilizar bien los cubiertos, pues tengo que estar constantemente pendiente de él en la mesa. Espero que preste usted una especial atención a esto, puesto que el hecho de no comportarse bien en la mesa es una de las mayores vulgaridades que pueden cometer los hombres. Sus hermanas deben de vigilarle también. Si le prestan un poco de atención, espero que podrá perder sus malas costumbres. Michael regresó a Londres, precedido por la reputación de haber sido el joven amante de la legendaria Lady Hester Stanhope, una fama que le convirtió en objeto de deseo de muchas mujeres. En 1815 se instaló en París, donde al parecer estuvo trabajando como espía enviándole información a su padre sobre el ejército francés. Napoleón lo mandó a la cárcel acusado de haber ayudado a huir al general Lafayette, al que Bonaparte había condenado a muerte. Regresó a Inglaterra tras cumplir 6 meses en prisión y en 1818 se casó con una dama de la alta sociedad, la hermosa Marianne, viuda del capitán Sir Peter Parker. Tuvo 3 hijos y su anhelado escaño parlamentario y se dedicó a ejercer el derecho. Nunca más volvería a ver a Lady Hester Stanhope ni tampoco regresaría a Oriente, pero se mantuvo en contacto con ella hasta su muerte. Hester, en sus últimos años de vida, ignoraba que tanto el Dr. Marion
como el señor Bruce, habían pagado sus deudas en Inglaterra para evitar que fuera desalojada de su refugio de Dejun. Unos días después de la partida de Bruce, Hester cayó gravemente enferma, con seguridad a causa de la peste. En pocas horas, el doctor Marion también se vio obligado a guardar cama con los síntomas de esta enfermedad. Era el mes de noviembre de 1813 y la casa de Hester parecía un hospital, pues hasta la señorita Fry sufrió un violento ataque de disentería. Temiendo por la vida de la dama, su amigo, el cónsul británico en Alepo, le pidió al doctor que se trasladara a vivir a la casa de Hester y no se separara de ella. Marion, débil y deshidratado, pasó 15 días junto al lecho de la enferma sin apenas probar bocado ni cambiarse de ropa. Todos sobrevivieron milagrosamente a la epidemia. A pesar de estos contratiempos y de que en más de una ocasión temió por su vida, Lady Hester se sentía feliz en Siria. Me siento como en casa en este país. La gente corriente me guarda el mismo respeto que le guardan al gran turco, y los grandes hombres me tratan como a uno de ellos. En definitiva, soy muy feliz en mi peculiar forma de serlo y siempre encuentro cosas que me distraen y ocupan mi mente. Cuando el peligro hubo pasado y Lady Hester recobró las fuerzas, abandonaron Latakia para seguir explorando la región. En los siguientes meses visitó en el Líbano el monasterio de San Antonio, donde los monjes no permitían la entrada a las mujeres, ni siquiera a los animales de sexo femenino, en su recinto. Hester les amenazó con quejarse a su amigo, el sultán de Estambul, si no le daban alojamiento una noche, y finalmente consiguió entrar en San Antonio a lomos de una burra, como recalcó irónicamente una amiga. En octubre, la incansable viajera, que ya había recuperado de nuevo las fuerzas, organizó una expedición a la ciudad de Baalbek, la antigua Heliópolis, ciudad del sol de los griegos. En esta ocasión, la caravana fue más modesta que la acompañó en la marcha triunfal a Palmira. Viajaban todos a lomos de burro, por expreso deseo de Lady Hester, que se sentía deprimida y abandonada por los suyos, y quiso hacer este camino a la manera de los peregrinos más humildes que viajaban a Jerusalén. Iban con ella el doctor Marion, que siempre fue un entusiasta de la cultura e historia clásica, un intérprete, 4 sirvientes, una esclava y 8 mozos. Llevaban 15 mulas para transportar el equipaje, que incluía tiendas de campaña, camas, utensilios de cocina, café, arroz, jabón, velas, aceite, vino, vinagre, fideos y macarrones, así como queso, té, azúcar, sirope para preparar sorbetes y petróleo para uso exclusivo de Lady Hester. Tardaron 6 días en llegar, intentando evitar las aldeas a donde había llegado la peste. La ciudad de Baalbek, que en tiempos de los romanos fuera un famoso oráculo consultado por el emperador Trajano antes de emprender sus campañas, era tan solo un conjunto de ruinas abandonadas. Poco después, Lady Hester organizó una gran expedición arqueológica para buscar tesoros en las ruinas romanas de Ascalón, donde, según un manuscrito antiguo que había caído en sus manos, se escondían fabulosos tesoros. La dama, creyendo en la autenticidad del documento, pidió autorización al sultán de Estambul para excavar entre las ciudades de Ascalón y Sidón. Con el permiso del sultán en su mano, en febrero de 1815, Hester se puso de nuevo al frente de una gran comitiva formada por un ejército de asistentes de campo, 22 sirvientes para montar las tiendas, 2 mulas con pellejos de agua y 12 camellos para transportar el equipaje. Esta vez Lady Hester, para mayor comodidad, aceptó ser llevada en una mecedora de pequeño tamaño, sujeta por 2 pértigas y adornada como una carroza con terciopelo rojo. Llevaba una escolta de 100 hombres a caballo y se le asignó para dormir una espléndida tienda, con mobiliario, alfombras y bañera, que más tarde ocuparía el príncipe de Gales en su visita a Oriente Próximo. En los primeros días de excavación reinaba el entusiasmo entre los hombres, pues creían, tal como habían oído, que la dama inglesa tenía poderes para descubrir tesoros. Sin embargo, tras 2 intensas semanas de trabajo y 1000 contratiempos, solo encontraron ruinas romanas, columnas y una estatua magnífica de colosales proporciones de un emperador romano, pero no el fabuloso tesoro. Marion estaba encantado con los antiguos vestigios que iban saliendo a la luz, a diferencia de Hester, que se sentía defraudada.
Es mi intención romper esta estatua en pedazos y tirarla al mar para que nadie se entere de mi fracaso, porque si me pasara eso perdería toda mi credibilidad ante los turcos. El sueño de encontrar grandes riquezas se esfumó. La viajera estaba arruinada y le debía dinero al cónsul británico de Alepo, Mr. Barker. Por primera vez, desde su partida de Inglaterra, pensó en regresar a su país, pero no fue ella quien se fue, sino su doctor, quien tras 7 años de ausencia quería completar sus estudios de medicina en Inglaterra y formar una familia. El 18 de enero de 1817, Charles Marion partía para Londres y Hester decidía abandonar su vida nómada para asentarse definitivamente en algún lugar de estas montañas. En los últimos 5 años había recorrido palmo a palmo los antiguos castillos de los cruzados, las aldeas romanas, los yacimientos arqueológicos y los escenarios bíblicos. Había cabalgado de Jaffa a Jerusalén. Se había aventurado por las abruptas montañas del Líbano y atravesado el desierto de Palmira al frente de una caravana digna de un sultán. Había recorrido muchos kilómetros a horcajadas de su caballo, vestida como un turco y a lomos de burro como la más humilde peregrina. Ya no cabalgaría más por esos paisajes que tanto la habían impresionado cuando llegó la primera vez, 17 años atrás. Estaba decidida a establecer su propia corte en el corazón del país druso y a vivir a la manera oriental. Poco después de que se marchara Marion, alquiló a un mercader de Damasco por 20 libras al año una enorme mansión de 40 habitaciones que más parecía un monasterio en ruinas. Situada en lo alto de una pequeña colina en el pueblo druso de Dejun, estaba rodeada de extensos prados y campos de árboles frutales. Al fondo, en el horizonte, se podía ver en un día despejado el mar Mediterráneo. No podía haber encontrado un lugar más remoto, inaccesible y a la vez mejor situado. Con renovadas energías, Hester se dedicó a planificar la que sería su definitiva vivienda. Sus nociones de arquitectura eran nulas, pero consultó planos antiguos del edificio, mandó derribar muros, añadió nuevas habitaciones y secretos túneles hasta que el edificio adquirió la forma de un laberinto. Diseñó también un extenso jardín que era su mayor orgullo y al que solo podía acceder ella desde su propia habitación. Un alto muro de piedra rodeaba todo el complejo, convirtiéndolo en una inexpugnable fortaleza. Dentro de la austeridad que imprimió a su refugio de Dejun, no faltaban los jardines de flores ni las fuentes de mármol. Un viajero inglés llamado Mr. Maiden, que la visitó en 1827, describía así el lugar. Una vez que se abrieron las enormes puertas, me sorprendió observar 1 millar de pequeños detalles en la disposición de los paseos y en la distribución de los jarrones de flores en los patios que atravesaba. Todo era salvaje y bárbaro en el exterior, pero lo que se contemplaba en el interior ponía de manifiesto el buen gusto. Me parecía estar en un palacio encantado. Por aquel entonces Lady Hester tenía a su cargo a unas 40 personas dedicadas a su servicio, entre ellas un maître d'hôtel italiano llamado Paolo Perini, 7 esclavos negros, su doncella Siria Fatum, un cocinero, un pinche, un porteador, 2 mozos de establo, 4 muleros y aguadores, 2 mensajeros y 20 campesinos que trabajaban en sus campos. También trabajaban para ella Chassot, su secretario privado, que vivía en la aldea con su esposa, y Log Magi, pescador de esponjas, que la mantenía informada de la última noticia que recogía en los bazares y el puerto de Estambul. Con el tiempo, Log Magi sería su único contacto con el mundo exterior. Aislada de todos, rodeada de su extraña corte de sirvientes y esclavos uniformados, Lady Hester gobernaba a su antojo y con sus propias leyes en su mansión de la colina. Dejun se convirtió en una especie de santuario donde libaneses o sirios desamparados y perseguidos podían sentirse a salvo, pues nadie se atrevería a prenderles si se encontraban bajo su protección. Cuando el ejército egipcio invadió Siria, las tropas no osaron entrar en Dejun, donde la dama inglesa había acogido a cientos de refugiados. Durante el terremoto que azotó Sidón, sus habitantes buscaban cobijo en la mansión de la dama extranjera. Allí se les cuidó y alimentó hasta que pudieron regresar a sus casas. Sin embargo, Lady Hester Stanhope no gobernaba solo en su fortaleza de Monte Líbano, y aunque el pueblo más cercano de Dejun debía obediencia al emir Bashir, en realidad se encontraba bajo su mando.
El emir no podía tolerar que la inglesa le desafiara de esta manera y aunque su amistad se remontaba a años atrás, cuando visitó por primera vez el país druso, ahora era su más irreconciliable enemigo. Su rivalidad con el emir se convirtió en obsesiva. Bashir ordenó que ningún musulmán trabajase para ella, bajo pena de muerte, pero ninguno de sus criados la abandonó. Ella, sin embargo, se sentía prisionera en su montaña, dormía por las noches con una daga afilada bajo la almohada, y durante el día se paseaba siempre armada. Los soldados del emir rondaban por los alrededores de la casa, asesinaban a campesinos que trabajaban para ella y dejaban los cadáveres mutilados ante su puerta, pero no consiguieron asustarla. Finalmente el príncipe de la montaña se dio por vencido y la dejó en paz. Con el paso del tiempo su carácter se hizo cada vez más violento. Castigaba a sus criados muy severamente y sus extravagantes caprichos dictaban la vida diaria en Dejun. Se mostraba muy supersticiosa y obsesionada con las profecías vaticinadas tiempo atrás por el adivino Brothers. En sus cuadras, Hester tenía sus 2 yeguas sagradas que solo podía montar ella, y estaba convencida de que en una de ellas cabalgaría como reina de los judíos y entraría como el Mesías en Jerusalén. De vez en cuando dejaba a algún visitante especial contemplar estos bellos ejemplares, pero no sin antes estudiar su carta astral para comprobar que no pudiera hacer ningún daño a los animales. Los habitantes de la región la llamaban la monja del Líbano y la mujer profeta, porque creían que tenía poderes sobrenaturales y entendía el lenguaje de las estrellas. 10 años después de que el Dr. Merion partiera a Inglaterra, Lady Hester le envió una carta donde le insinuaba que deseaba verle. En 1825 la viajera había recibido la noticia de la muerte de su querido hermano James Stanhope y se sentía completamente destrozada. A partir de ese momento su vida cambió, permanecía recluida en sus oscuros aposentos y ya no salía a pasear al jardín ni montaba a caballo. Charles Merion en ese tiempo se había casado y tenía una hija de pocos meses. La carta de Lady Hester le conmovió de tal manera que el 7 de septiembre de 1827 embarcaba en la El Fortuna con su familia rumbo al Líbano. Llegaron a Beirut el 8 de diciembre tras un viaje dramático, pues a la altura de Creta fueron atacados por piratas griegos y salvaron la vida de milagro. Lady Hester se sentía feliz de poder conversar, como antaño, con el doctor hasta altas horas de la madrugada mientras tomaban café y fumaban en pipa turca. Merion la encontró algo cambiada, pero gozaba aún de buena salud. Tenía una memoria privilegiada y su conversación resultaba tan amena como siempre. Sin embargo, al doctor le preocupaba el trato frío y distante que Hester le daba a su esposa. La señora Merion, que tardó un tiempo en recuperarse psicológicamente del terrible ataque pirata, tampoco simpatizó con su extravagante anfitriona y no estaba dispuesta a acatar sus órdenes ni someterse a sus caprichos como hacía su esposo. 18 meses después de su llegada, Charles Merion decidió regresar a Inglaterra, porque la situación entre las dos mujeres se había vuelto insostenible. Tardaría 6 años en regresar a Dejun, cuando Hester ya se encontraba muy enferma. En los siguientes años, Lady Hester recibió en Dejun a algunos ilustres viajeros. Ningún europeo que se preciara pasaba por esta región sin intentar entrevistarse con la reina de los árabes. Y eso que su refugio en lo alto de la montaña era entonces un lugar remoto y bastante inaccesible. Se tardaba al menos 10 horas en llegar a caballo desde Beirut, siguiendo un empinado y sinuoso camino de tierra. Hester sabía que su fama se había extendido desde Londres a la India y no defraudaba a los que hacían tan largo camino para conocerla. Preparaba a conciencia la puesta en escena, que era siempre la misma. Recibía a sus huéspedes sentada en su sofá vestida como un druso, y nunca antes de las 4 de la tarde. Mantenía en penumbra su habitación, fumaba su larga pipa turca y se perdía en interminables soliloquios sobre lo humano y lo divino. Alphonse de Lamartine, uno de los poetas románticos franceses más importantes, la visitó en 1832 y su residencia la recordó. Esos pobres conventos que uno encuentra en Italia o España, instalados en lo alto de una montaña y que pertenecen a órdenes mendicantes. En su libro Viaje a Oriente describía de esta manera aquel inolvidable encuentro. Llevaba un turbante blanco con una estrecha banda de lana púrpura alrededor de la frente, cuyas colas caían a los lados y los hombros.
Su figura estaba envuelta en un largo chal de cachemira amarillo y una voluminosa túnica turca de seda blanca con amplias mangas. Tan solo a través de una abertura que tenía esta túnica, a la altura del pecho se podía ver otra pieza de abrigo, en seda bordada con flores, que le llegaba hasta la garganta, donde se cerraba con un broche de perlas. Botas turcas de piel amarilla brocadas con seda completaban este hermoso disfraz oriental que ella vestía con la gracia y la libertad de alguien que no ha vestido otra cosa en muchos años. Lady Hester tuvo una larga conversación con Lamartine, al cual le informó de que por la forma de sus pies debía de ser descendiente de árabes como ella. Al finalizar le envió a cenar a otra dependencia, tras aclararle que ella nunca comía en compañía y que su dieta se basaba exclusivamente en un poco de pan y algo de fruta. Otro célebre escritor que la visitó en el Líbano fue Alexander Kinglake, un brillante abogado y aventurero que publicó en 1844 una pequeña obra maestra, Eocene, sobre su viaje por Oriente. Llegó a Dijon a finales de otoño de 1835 y en su obra dedica emotivas palabras al encuentro con la excéntrica viajera británica. Lady Hester había sido en el pasado amiga de su madre, y de niño el escritor había oído fabulosas historias acerca de ella. Su nombre se me había hecho tan familiar en mi infancia como el de Robinson Crusoe. Ambos iban asociados al espíritu de aventura. Pero mientras que la ficción del marinero náufrago nunca dejó de parecerme real, la verdadera historia de esta mujer inglesa que gobernaba sobre árabes me sonaba a fábula. Hester tampoco le defraudó. Le recibió con todos los honores en su feudo de Dijon. Tomaron café y fumaron sin parar, el tiempo que la mística dama recordaba detalles de algunas de sus aventuras por la región y del día que fue coronada reina de Palmira. En el invierno de 1837, Lady Hester cayó gravemente enferma a causa de una pulmonía. Por entonces ya no tenía a ninguna de sus doncellas europeas y tampoco a ningún médico de confianza que pudiera atenderla. De nuevo, Marion acudió en su ayuda y se quedó unos meses con ella. La encontró débil y anémica. Tenía la costumbre de desangrarse 4 o 5 veces al año. Fumaba incesantemente y una terrible tos sacudía su cuerpo. Su vista se había debilitado mucho, hasta el punto de que no podía leer ni escribir. Tuvo que guardar cama hasta marzo de 1838 para los intensos dolores no pudieron con su fortaleza de ánimo. Cuando se acostaba lo hacía tan abrigada como durante el día, tal como describió el doctor Marion. El frío le calaba los huesos y eso lo odiaba. Su cama era apenas unas tablas sobre las que había instalado un enorme colchón. No usaba sábanas y sus mantas estaban llenas de agujeros de la ceniza de sus pipas. El suelo de la habitación era de cemento sin alfombras y una serie de nichos en la pared le servían de armario para guardar sus escasas pertenencias. Hester atravesaba graves problemas económicos. El gobierno británico le había retirado la pensión que cobraba presionado por los acreedores y no tenía ni para pagar a sus sirvientes. Su antes espléndida mansión de Dijon era ahora un edificio ruinoso porque no podía costear su rehabilitación. Como ya no era capaz de mantener el orden entre sus sirvientes, estos la robaban sin piedad. Bajo la almohada de su cama escondía algunas cucharas de plata y delicadas servilletas de seda, los únicos objetos de valor que había podido salvar de la rapiña. A Marion le preocupaba el estado de abandono en el que vivía. Su habitación estaba sucia, llena de pipas y trozos de cordel, y el techo apuntalado con vigas para evitar que se derrumbase. Durante los últimos 15 años de su vida, Lady Hester raramente abandonó la cama. Controlaba Dijon desde su alcoba, haciendo sonar su campanilla y amonestando al servicio como antaño. Vivía rodeada de al menos 30 gatos que se comían su cena, asaltaban la despensa y de noche no dejaban dormir a nadie con sus maullidos y peleas. Pero a ella le gustaban y le hacían compañía, así que nadie se atrevía a molestarles. A estas alturas, Lady Hester, que contaba 61 años, vestía en harapos, pero aún se mostraba muy digna. Si el sultán me viera ahora en mis ajados ropajes, me respetaría igual que siempre. Después de todo, ¿qué es el vestido? Mira mi túnica, hecha harapos, no vale ni 6 peniques, pero ¿crees de verdad que esto afecta a mi valor? Mi única ambición es agradar a Dios. Yo sería exactamente la misma en lo alto de una pila de excrementos.
En agosto de 1838, Lady Stanhope le pidió a su amigo Charles Marion que regresara a Inglaterra. Él tenía una familia que cuidar y ella ya no podía pagarle sus servicios. El doctor, que había compartido con ella 28 años de aventuras, se negaba a dejarla sola, pero finalmente y obligado por su esposa tuvo que aceptar. Había despedido a todos sus sirvientes y ahora solo vivían 5 con ella. Hester comenzó a actuar como si hubiera perdido la cabeza. Mandó degollar a las cabras y ovejas de sus rebaños porque decía que ya nadie los podía alimentar. Antes de que Marion y su familia abandonaran para siempre Duyun, le solicitó al doctor un último favor, que mandara a buscar un albañil para tapiar la puerta principal de su mansión, dejando solo una pequeña abertura lateral, para que pudiera entrar un burro cargado con pellejos de agua. Lady Hester aún vivió 10 meses más y tuvo fuerzas para escribirle la última carta a su fiel amigo Marion, que se había aposentado como médico en la Costa Azul. El 6 de mayo de 1839 le informaba de que su salud era buena, pero no era verdad. Se encontraba postrada en la cama, sin cuidados médicos y en la única compañía de sus gatos. En la misma se despedía de él con estas palabras: «No te preocupes por mi futuro, he hecho lo que consideraba mi deber. No tengo nada que reprochar a nadie». Murió en su cama el 22 de julio de 1839, cubierta de harapos, en un ambiente sórdido y rodeada de más de 40 gatos que no cesaban de maullar. El día anterior anunció a los criados que seguían con ella que no estaría viva al amanecer, y así fue. Cuando la noticia de su muerte llegó a Beirut, su amigo, el cónsul británico y un misionero americano se trasladaron de inmediato hasta su residencia en la colina. Encontraron su cuerpo postrado en la cama, con el rostro plácido y sin signos aparentes de sufrimiento. A medianoche, a la luz de las antorchas, la enterraron en un rincón de su jardín de rosas, en el lugar exacto elegido por ella. El cónsul mandó sellar las 35 habitaciones de la casa para evitar el robo, aunque estaban llenas de mohosas provisiones y extraños objetos que le gustaba coleccionar. En una de ellas guardaba sus magníficas sillas de montar árabes y las de su guardia personal, ahora comidas por las polillas y la suciedad. 50 años después de su muerte, una sobrina suya, la duquesa de Cleveland, quiso conocer el lugar exacto donde se había refugiado su célebre tía, Lady Hester Stanhope. En 1895 ya no quedaba en pie ni un solo edificio. Los jardines y las terrazas habían desaparecido y el terreno se había alquilado a un campesino que vivía allí con su familia. Sin embargo, el lugar seguía siendo magnífico. Desde la montaña se divisaban los frondosos valles, las montañas del Líbano y a lo lejos el mar azul. Ya nada quedaba de aquel palacio oriental, donde habitó una mujer extraordinaria, a quien el poder y la gloria le fueron negados en Inglaterra, que aquí, en su fortaleza de las nubes, pudo hacer realidad su sueño de reinar entre los árabes. El doctor Marion se enteró de su muerte en Niza, donde residía con su familia, y cuando un periodista le preguntó por aquella extravagante dama con la que había compartido tantos años de aventuras, le respondió: no era una excéntrica como muchos decían, sino una mujer iluminada, de alta cuna, muy culta, gran estadista y en ocasiones una especie de Circe. Siempre se las ingeniaba, aun en los momentos más difíciles, para esparcir a su alrededor una mágica ilusión que cautivaba a quien la conocía. Y con esto cerramos la biografía de Lady Hester Stanhope.